Bueno, muy buenos días a todos y todas y bienvenidos al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Estamos aquí porque el pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015. Y bueno, pues qué mejor fecha para celebrarlo que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Que anteriormente se denominaba Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por participar en la sociedad y por el desarrollo íntegro como personas en igualdad con los hombres. El objetivo principal de este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, y de esta manera romper con la brecha de género. Actualmente en algunos países del mundo existe lucha de géneros, donde todavía a la mujer se le niega la participación en disciplinas como la tecnología o las ciencias, las matemáticas, solo por decir algunas, y por esta razón este día fue decretado para darle voz y lugar a mujeres y a niñas en todo el planeta para que tengan un rol protagonista en ciertas áreas de la ciencia que, bueno, pues que resultan esenciales para el desarrollo de la humanidad. Y en este año 2022 se está trabajando para conseguir que las mujeres y las niñas formen parte de la ciencia como agentes del cambio. Por eso el lema de este año es equidad, diversidad e inclusión. Y el lema es el agua nos une. Y bueno, pues el papel de la mujer en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física, la tecnología, y de los cuales hoy la humanidad se beneficia, ¿no? Estas mujeres que dedicaron toda su vida a la investigación científica, sin embargo, pues muchas veces sus trabajos fueron acreditados a hombres, ¿no? En una época donde a lo mejor las mujeres no eran valoradas ni consideradas importantes dentro de la sociedad. Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo de todas estas mujeres pues han dejado una huella para las futuras generaciones y han marcado un antes y un después en la historia de la ciencia y la tecnología. Por estas razones y por muchas más, la celebración de esta importante fecha lo que viene a representar es un homenaje también a esas grandes mujeres que han aportado su granito de arena para que hoy los humanos pues, podamos disfrutar de una vida mejor. Para la UNESCO, lograr que las mujeres y las niñas tengan mayor participación y aceptación en la sociedad actual es una prioridad, que a la larga contribuirá de una forma asertiva a que todos podamos tener una vida más feliz y plena. Y por eso hoy hemos querido acercaros a vuestros colegios e institutos un poquito más a mujeres científicas para que veáis cómo son, que son personas totalmente normales y que hacen, bueno, en su día a día como científicas, ¿no? Y esperamos que estas conversaciones con ellas nos inspiren. Además, me gustaría añadir que aquí en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, existen programas de prácticas para que, bueno, pues todos aquellos alumnos que estéis interesados en hacer estancias formativas podéis pedir hacer prácticas en el CENIC. Tenéis toda la información en la página web del CENIC, www.cenic.es/formarse-CENIC. Y bueno, en primer lugar, bueno, me gustaría presentarme brevemente. Yo soy Pilar Martín, soy licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Inmunología por la Universidad Complutense. Y bueno, pues después de varias estancias postdoctorales llegué al CENIC en el 2007 con un contrato Ramón y Cajal, donde me incorporé como investigador jefe de grupo. Y bueno, pues en mi grupo estudiamos el papel de la inflamación y los microRNAs en las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio, la aterosclerosis o la miocarditis. Y bueno, pues ahora me gustaría presentaros a estas mujeres científicas que nos acompañan hoy. En primer lugar, Lorena Esteban, que es investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el grupo Control Genético y Desarrollo y Regeneración de Órganos. Buenos días, Lorena. Hola, buenos días, Pilar. Irene Fernández, técnico de laboratorio en el grupo de imagen cardiovascular y estudios poblacionales. Buenos días, Irene. ¿Estás con el micrófono apagado? Sí, perdona, que he tenido problemas. Buenos días. Buenos días, Irene. Mercedes Grima, investigadora predoctoral en el grupo Regeneración Tisular. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Mercedes. Laura La Laguna, investigadora predoctoral en el grupo Regulación Molecular de la Insuficiencia Cardíaca. Hola, buenas. Hola, Laura. Y Beatriz López, investigadora predoctoral en el grupo de Fisiopatología Hematovascular. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Bueno, pues ya que os hemos puesto cara a todas, encantadas, muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, me gustaría empezar por Lorena, preguntándote, Lorena, ¿por qué decidiste dedicarte a la ciencia y qué es lo que más te atrae de este trabajo? Bueno, pues la verdad que yo decidí dedicarme a la ciencia cuando estaba en el instituto. Justo por aquí vemos que tenemos algunos alumnos de instituto que quizás están en esa época de plantearse qué quieren realizar en un futuro, a qué se podrían dedicar. Y bueno, yo lo que les aconsejo es que siempre busquen en el punto en el que están qué es lo que más les gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, en el instituto lo que más me gustaba y más me apasionaba era la biología. O en cualquier caso, cualquier carrera que estuviera relacionada con la ciencia, ¿no? Entonces, eso siempre lo tuve claro desde que empezamos a estudiar, pues ya más avanzado, ¿no? En el instituto. Y siempre tuve claro que quería dedicarme a alguna rama de la ciencia. Luego ya, pues una vez estás en la universidad, ya te vas dando más cuenta de cuáles son tus motivaciones y dónde te ves más en un futuro, en qué tipo de trabajo. Y eso sí que me llevó ya a plantearme pues dedicarme a la ciencia en el sentido de ser el típico científico que está en un laboratorio haciendo experimentos con el fin de generar conocimiento, ¿no? Y esa es la parte que más me gusta de nuestro trabajo, porque es un constante aprendizaje para nosotros, pero también un constante desarrollo de conocimiento para la sociedad en general. Muy bien, muchas gracias. Irene, tú como técnico de laboratorio, ¿qué fue lo que te hizo dedicarte a este mundo de la ciencia y por qué? ¿Qué te atrae más de este mundo? El micrófono, por favor. Perdón. Que bueno, yo igual que Lorena, la verdad es que siempre me ha gustado el campo de ciencias, más biología, química. Yo en un principio cuando estaba en el cole, bueno, en la ESO, la verdad es que tampoco en ese momento no me veía haciendo a lo mejor una carrera y tal. Y bueno, hice bachillerato y me metí a la FP de grado superior de anatomía patológica, pues un poco para ir tanteando un poco, meterme en este mundillo y tal. La verdad es que me encantó. Y bueno, hice aquí las prácticas, tuve suerte de que en mi instituto pues tuve un profesor que me llevó un poco al terreno de la investigación, porque al final está todo muy centrado quizá en hospitales y bueno, en más anatomía patológica de muestras. Entonces me vine aquí, hice las prácticas. También tuve suerte de dar con mi jefa actualmente, fue mi mentora, vamos. Entonces la verdad es que me atrajo mucho porque ves que estás desarrollando cada día algo nuevo, que al final es investigación, entonces siempre tienes campos abiertos y bueno, creo que cada día, dentro de la rutina de que es un trabajo, cada día es un poco diferente y bueno, el estar abierto a muchísimas opciones creo que está bien. Claro que sí, hombre. Los trabajos de Lorena y de Irene, pues bueno, son distintos trabajos, los dos súper necesarios en un laboratorio. Y como vamos a ir viendo ahora, pues hay como distintos nichos dentro del laboratorio. O sea, que uno no solo es un tipo científico, hay muchos tipos de científicos, ¿no? Hay gente que está más en una parte de la ciencia, otros en otra parte de la ciencia, pero todos son necesarios para que esto funcione. Porque, por ejemplo, Mercedes, ¿tú por qué decidiste dedicarte a la ciencia? ¿Y qué es lo que más te gusta del día a día en la ciencia? Tú como investigador predoctoral, ¿no? O sea, investigador predoctoral, os comento un poquito para los que no sepáis. Bueno, Lorena hizo una carrera en ciencias, ahora nos dirá cuál, y decidió hacer una tesis doctoral. Entonces ella ahora mismo está realizando su tesis doctoral en el CENIC.
Lorena, por ejemplo, ya realizó su tesis doctoral en otro sitio, me imagino, y lo que está realizando ahora es una investigación después de su tesis, ya como investigador más senior. Entonces, Mercedes, ¿por qué te dedicaste a la ciencia? Pues yo lo sabía, vamos, desde bien pequeña. A mí, yo he sido siempre muy curiosa y muy inquieta, entonces yo sabía que no me podía dedicar a algo de estar en un ordenador y ya está. Yo necesitaba movimiento y algo práctico. Entonces, a mí desde el instituto también me pasó igual, pues me encantaba cuando nos contaban todo lo que sucedía en el cuerpo humano y cómo funcionaba todo por dentro. Y simplemente pasan muchísimas cosas, billones de cosas dentro y no nos enteramos. Entonces, todo eso a mí me fascinaba y la curiosidad, y era muy curiosa, me encantaba saber sobre eso. Entonces, una vez que llegas a bachiller, sobre todo, te das cuenta de que te cuentan un montón de cosas, pero en realidad no se sabe cómo funciona todo exactamente. A mí, y era lo que más me gustaba, poder decir, voy a trabajar en algo en lo que voy a estar constantemente aportando cosas nuevas, yo voy a ir todos los días, va a ser un reto diferente. Se saben como las cosas básicas, porque a lo largo de la historia hemos ido pues, aprendiendo sobre nuestro cuerpo, sobre la biología, pero cada día va a ser un reto, va a ser descubrir y aportar cosas nuevas y sobre todo aprender. Es verdad que es un constante aprendizaje. Entonces yo estudié biotecnología, que antes me preguntabas qué había estudiado. Estudié biotecnología precisamente por eso, porque yo quería poder conocer poco a poco un poco más nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento como seres humanos y además poder con ese conocimiento aportar constantemente cosas nuevas a la sociedad. Muy bien. Y bueno, pues tenemos a Laura, que también es una investigadora predoctoral. Y Laura, ¿por qué decidiste dedicarte a la ciencia? ¿Qué es lo que más te atrae de este mundillo? Bueno, yo en mi caso, igual que con las demás, durante el instituto, en la ESO, bachillerato, ya me fui inclinando por la biología, la química, era lo que más me gustaba. Pero es verdad que luego a la hora de tomar la decisión de qué carrera estudiar, yo me gustaba la medicina y lo de poder ayudar a las personas que están enfermas, a la gente que está sufriendo y todo esto. Pero es verdad que no me veía trabajando todos los días con pacientes y con personas sufriendo porque yo soy muy sensible y no lo veía para mí. Entonces siempre pensaba, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer para ayudar de la misma manera? Pero no tener que estar directamente con los pacientes, y entonces ya empecé a pensar en la investigación. Y bueno, entre todas las carreras que ofrecían esta posibilidad, que ahora tenemos muchísimas, biomedicina, biotecnología, bioquímica, pues ya un poco por intuición, porque es verdad que ahí no tienes un criterio demasiado claro como para decidir con seguridad qué carrera quieres hacer. Yo elegí biotecnología. Y ya durante la carrera conocí pues, a muchos profesores que tenían sus propios grupos de investigación, empecé a hacer algunas prácticas y ya me empezó a llamar la atención todo esto y vine a CENIC con una beca de verano y bueno, me gustó mucho cómo se trabajaba aquí y toda la posibilidad de llevar a cabo tus propias ideas, de pensar en qué puede estar ocurriendo aquí, cómo puedo solucionar esto, y toda esa autonomía de trabajar por ti mismo me llamaba mucho la atención y al final decidí quedarme para hacer el doctorado y aquí sigo. Muy bien. Y Beatriz, lo mismo. Cuéntanos un poquito por qué te dedicaste a esto de ser científica y qué es lo que más te gusta de este trabajo en el día a día. Pues yo igual que Laura dudaba un poco entre medicina, biotecnología, biología. Yo sabía que quería contribuir a la sociedad de alguna manera, intentando buscar la cura de enfermedades o sanando pacientes directamente. Y realmente nunca lo tuve claro y a día de hoy creo que tampoco lo tengo del todo claro si debería haber estudiado medicina, biotecnología o qué debería haber hecho. Pero creo que, y eso es un mensaje importante para los que nos oyen que están en la ESO en bachillerato, es que
cuando entras en ciencia, en una carrera de biomedicina o relacionada, al final no importa porque puedes ser investigador desde muchos lugares distintos, puedes ser biólogo, bioquímico, médico, que al final puedes hacer una tesis doctoral y dedicarte a lo mismo y todos buscamos el mismo objetivo, que es eso, buscar el porqué de las enfermedades y cómo curarlas. Y bueno, yo hice biotecnología y biología y luego me especialicé en investigación biomédica y ahora también hago bioinformática y bioestadística. A mí sí me gusta lo de los ordenadores y es un campo nuevo y la verdad es que es bastante apasionante porque te permite analizar una gran cantidad de datos y avanzar mucho más en la investigación que hace unos años. Y bueno, Sí, lo es que súper. me apasiona de ser científica es que estamos continuamente descubriendo cosas nuevas y conociéndonos más, nuestro cuerpo, las enfermedades que nos afectan y cómo combatirlas. Muy bien, sí. Pues muy importante lo de la bioinformática también. Esto, bueno, pues de todo lo que habéis contado, claro, un poco lo que se ve es que distintos expertise, ¿no? La aportación de cada una es distinta y es necesaria, ¿no? Para que la ciencia avance, ¿no? Es muy bueno diversificar también. Y bueno, ahora me gustaría que me contarais un poquito, que contarais a todos los que nos están viendo desde los institutos y colegios, un poquito más sobre qué es lo que estáis haciendo en el laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son vuestros proyectos en el laboratorio? Lorena, ¿nos puedes contar un poquito a qué te dedicas concretamente? Sí, pues a ver, yo en realidad hice mi tesis doctoral en otro campo totalmente diferente al que trabajo actualmente. Yo hice mi tesis doctoral estudiando la retina, que es, como sabéis, es una parte de nuestros ojos. Y bueno, en concreto me centré en un proceso que se conoce como autofagia, que para explicaros un poco así de manera general, es un proceso que tienen todas nuestras células del organismo y que se encarga de reciclar, pues reciclar componentes tóxicos, estructuras que puedan estar dañadas en la célula. Y es un proceso muy importante porque degrada, pero a la vez, a partir de los constituyentes que degrada, es capaz de reciclar y reutilizarlos. Entonces, es muy ventajoso desde el punto de vista funcional en la célula, ¿no? Entonces, yo en mi tesis me especialicé en este proceso, como digo, estudiándolo en neuronas, pero cuando terminé la tesis pues tenía muy claro que quería seguir estudiando este proceso de degradación, pero aplicándolo a otros ámbitos, ¿no? Y es lo que me llevó a estar actualmente trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. El doctor Miguel Torres me dio la oportunidad de comenzar aquí mi investigación postdoctoral y actualmente pues estamos investigando este proceso en el contexto de la regeneración cardíaca. Entonces, simplemente contaros que bueno, el corazón es un tejido, es un órgano muy especial porque está constituido por unas células que ya no se pueden dividir en la edad adulta, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy relevante en el contexto del infarto, porque cuando ocurre un infarto, muchas de estas células mueren y esa parte del corazón ya no se recupera, ¿no? Queda dañado y no es capaz de recuperarse. Entonces, nosotros estamos investigando distintas vías moleculares que puedan estar o que puedan favorecer de alguna manera esa reactivación o ese intento de generar más células cardíacas ante un daño en el corazón, ¿no? Como puede ser el infarto. Y yo me estoy centrando pues, en este proceso, ¿no? Que os he contado, que es de degrada componentes dañados que ya la célula no necesita, y esto permite pues, generar nuevos aminoácidos, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Como el camión de la basura que es capaz de recoger la basura y luego reciclarla, ¿no? Es más o menos la idea, ¿no? Un proceso de reciclaje muy importante en nuestras células. Muy bien, o sea, qué interesante, Lorena, porque la verdad es que algo que hace unos años sonaba como ciencia ficción, ¿no? Esto de poder regenerar órganos y cosas, ¿no? Pues parece que es algo que se intenta hacer, ¿no? Hoy en día desde los laboratorios y que de hecho se hace, ¿no? Y bueno, muchas gracias, porque lo has expresado muy bien. Y bueno, Irene, me gustaría que nos contaras un poco, bueno, pues Irene, como técnico de laboratorio, imagino que estás metida en muchos proyectos, porque los técnicos de laboratorio es una de las figuras más importantes dentro de la ciencia. Los científicos no son, vamos,
no seríamos científicos si no fuéramos técnicos de laboratorio también, ¿no? Con lo cual, y bueno, y además los técnicos tienen como superpoderes, ¿no? Que es que ellos pueden estar en muchos proyectos a la vez, me imagino, ¿no, Irene? Algo así. Bueno, pues sí, la verdad es que al final estamos metidos un poquito en todo. Somos un poco el apoyo del laboratorio y bueno, estamos ahí ayudando a todos los pre-doc, post-doc y bueno, un poco lo que se necesite. Entonces, sí, bueno, mi labor es sobre todo experimento puro y duro. A veces sí que nos sentamos en el ordenador también, bueno, hay que analizar cositas, pero sobre todo experimentos y ayudar a nuestros compañeros y bueno, entonces yo trabajo en el laboratorio de la doctora Marta Cortés Cantelli. Es neurocientífica, estamos investigando un tipo de demencia que, como todos conoceréis, es el Alzheimer. Bueno, es un poco... os preguntaréis qué tiene que ver el Alzheimer con el tema cardiovascular, que es el centro. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad multifactorial que en temas cardiovasculares tiene mucho que ver. Entonces, nosotros estudiamos el nexo corazón-cerebro, qué factores cardiovasculares y vasculares pues afectan en sí a la enfermedad. Y bueno, en sí ahí estamos, un poco mejorando el flujo cerebral, el flujo sanguíneo, pues hemos visto que sí que la enfermedad pues retrasa un poquito. Todavía la cura del Alzheimer de momento ni lo pensamos, pero bueno, estamos intentando un poco cómo se podría prevenir, cómo se podría mejorar esa calidad de vida, porque es una enfermedad muy, vamos, fatal. Y bueno, todo lo que se pueda mejorar, pues ahí estamos. Por supuesto, hombre, yo creo que la investigación va a todos los niveles, ¿no? Sí. Primero hay que saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funcionan a nivel de tejido, de célula y de molécula, y luego ya, bueno, pues con las investigaciones que realizáis en vuestros laboratorios, luego se pueden desarrollar un poco de suerte fármacos, pero para eso ya pues intervienen empresas y intervienen otro tipo de ámbitos, ¿no? Muchas veces en el laboratorio lo que hacemos es, pues es responder preguntas elementales de cómo funcionan las cosas, ¿no? Para saber qué es lo que pasa cuando se rompen y cómo arreglarlas cuando están rotas, ¿no? Pero si no sabemos cómo funciona, para poder... Y bueno, tú has comentado una cosa muy importante, ¿no? Y un concepto muy nuevo, ¿no? Que es que las enfermedades son multifactoriales, no son nichos aislados. Sí. Y aquí estudiamos tanto corazón como cerebro porque están muy relacionados el uno con el otro. Muy relacionados. Y por eso se necesitan científicos que vengan de ámbitos pues muy diferentes, ¿no? Que vengan de neuro, que vengan de... Y que, sí, al y final... que como decía Lorena, sí. Pues hay muchos procesos que son iguales en los dos en distintas enfermedades, ¿no? Y estudiando una, pues se puede avanzar mucho en las otras, ¿no? Exactamente. Al final, cada uno en su ámbito, pues todo se puede... Puedes aportar cosas nuevas, pues hablando en este caso, neurocientíficos con cardiólogos, al final pones cosas sobre la mesa y en común y al final salen cosas buenas. Entonces, esto es lo bueno que tiene la investigación, que al final, pues cualquier cosa puede Y Mercedes, ¿tú qué opinas? Que trabajas en regeneración tisular. ¿En qué consiste tu proyecto? Pues yo vengo también de otro campo completamente diferente porque, bueno, igual que os contaba Lorena antes que las células cardíacas no se regeneran, cuando hay un daño no se regeneran de manera natural, pues nosotros trabajamos precisamente en regeneración, pero utilizamos como modelo el músculo esquelético, que es el que tenemos en los brazos y el que nos permite movernos. Entonces, este tejido es un modelo perfecto de regeneración porque tiene una capacidad regenerativa muy, muy grande.
el tejido, o sea, el tejido muscular está compuesto por muchos tipos celulares diferentes. Tiene la fibra y hay muchísimos tipos de células diferentes, y entre ellas están unas que son las células madres del músculo, que se llaman las células satélite. Y para que os hagáis una idea, cuando hay un daño son las primeras, son como guardianes, que al final cuando hay un daño son las primeras en activarse, en proliferar y en tapar ese daño que hay. Entonces nosotros, bueno, en mi grupo nos centramos en esta regeneración muscular, y en mi caso yo estoy intentando analizar cómo hablan cada tipo de los distintos tipos celulares, cómo hablan entre ellas, para poder mantener el músculo, para poder tener el músculo en su estado basal, cómo hablan cuando hay que regenerarse, y sobre todo cómo va decayendo esas conversaciones que tienen unas células con otras en el envejecimiento. Nos centramos mucho en lo que pasa cuando poco a poco nos hacemos mayores. Entonces yo trabajo en el grupo de la doctora Pura Muñoz, que me dio la oportunidad de trabajar con ella hace 1 año y medio ya, y eso, nos dedicamos a la regeneración de los tejidos. Súper interesante. Muchas gracias, Mercedes. Y Laura, que regula, bueno, que estudia la regulación de la insuficiencia cardíaca, ¿a qué te dedicas, Laura? ¿Qué haces en tus proyectos del día a día? Pues bueno, nosotros en nuestro grupo estudiamos fundamentalmente enfermedades genéticas que afectan al corazón. Entonces yo en concreto estudio una enfermedad que se llama miocardiopatía ritmogénica, y entonces lo característico de esta enfermedad es que se transmite de padres a hijos y que es muy severa, y en muchos casos el primer síntoma es la muerte del paciente. Entonces, cuando el primer síntoma es la muerte del paciente, pocas opciones tienen, y aparte no existe ningún tratamiento hoy en día que les pueda dar una oportunidad de vivir más tiempo. Entonces, en nuestro laboratorio trabajamos con un ratón que tiene esta enfermedad y reproduce las principales características de la enfermedad en humanos, y utilizando este ratón intentamos probar diferentes terapias que puedan ofrecer a estos pacientes la posibilidad de vivir más tiempo y de vivir mejor, por supuesto. Bueno, pues que no es poco, ¿no? Súper interesante. Y Beatriz, ¿en qué consiste tu proyecto? Estás en el grupo de fisiopatología hematovascular. ¿Qué es eso? Pues yo estoy en ese grupo de investigación que lo dirige el doctor José Javier Fuset, y en nuestro grupo lo que investigamos son nuevos mecanismos que pueden estar causando enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la aterosclerosis, que no sé si lo sabréis, pero es la acumulación de placas en las arterias, y el infarto de miocardio, que seguro que conocéis. Entonces, en nuestro grupo lo que investigamos son mutaciones en las células de la sangre, y cómo esas mutaciones pueden estar causando o contribuyendo en la generación de esas enfermedades cardiovasculares. También tenemos ratones, como en el grupo de Laura, y entonces en esos ratones que tienen esas mutaciones en sus células de la sangre, vemos si tienen más aterosclerosis, más infarto de miocardio o esas enfermedades. Y yo en concreto estoy investigando la pérdida del cromosoma Y, que el cromosoma Y, seguramente en la ESO ya lo estaréis estudiando, es un cromosoma que se encuentra en hombres, y se ha visto que con los años los hombres van perdiendo ese cromosoma, y eso puede ser un factor de riesgo a la hora de desarrollar enfermedades como el cáncer, la aterosclerosis, infarto de miocardio, y eso es lo que estamos investigando. Entonces, yo hago una parte de experimentos en el laboratorio, y otra gran parte de mi proyecto es en el ordenador, analizando datos de pacientes y viendo esas mutaciones que tienen o si han perdido el cromosoma Y. Muy bien, súper interesante. La verdad es que, bueno, pues las 5 hacéis investigación de alto nivel y muy relevante, ¿no? Para enfermedades que son, bueno, pues fíjate, el Alzheimer o las cardiopatías o la regeneración, ¿no?, del corazón.
son muy necesarias. Me gustaría ahora saber, bueno, pues ya habéis explicado todas un poquito cómo fue esa decisión de meteros en una carrera o hacer un trabajo de ciencias, y me gustaría saber si habéis tenido algún referente, alguna mujer que os haya inspirado, ¿no? Y por qué os ha inspirado esa mujer, ¿no? Lorena, ¿a ti te inspiró alguien en concreto o no? Bueno, yo creo que la inspiración también viene de uno mismo, ¿no? De dentro ya sientes esa vocación. Pero sí quería resaltar, por ejemplo, a una investigadora que está actualmente trabajando, ¿no? Es la doctora Ana María Cuervo. Y me gustaría resaltar a esta persona porque, bueno, no es la típica científica que a lo mejor todo el mundo comenta en este tipo de charlas, en plan Marie Curie o científicos ya del pasado, ¿no? Esto es una doctora que está actualmente trabajando en Estados Unidos, en Nueva York más concretamente, y para mí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con ella unos meses en su laboratorio y fue muy inspiradora no solo por lo brillante que es como científica y que me enseñó muchas cosas sobre este proceso de reciclaje que os he comentado que estudio, ¿no? Que se llama autofagia, sino también por la manera y la visión que tiene ella de ver la ciencia, ¿no? En el sentido en el que es muy importante el proyecto que lleva cada uno a nivel personal, pero es muy importante también las colaboraciones que puedas establecer con otros grupos, ¿no? Porque muchas veces nos especializamos mucho en un determinado campo, pero es muy importante establecer colaboraciones con otros científicos que están especializados en otros campos diferentes, y a través de esas colaboraciones yo creo que es como avanza más la ciencia, ¿no? Como se contribuye más a la sociedad en general, no solo centrándonos en lo que sabemos hacer, sino en intentar transmitir ese conocimiento a otros grupos de investigación que realizan otras investigaciones también muy relevantes y poder contribuir así también a otros estudios. Entonces eso es una cosa que yo aprendí bastante de ella porque es una persona que le encanta colaborar y le encanta poder ayudar en otras investigaciones, no solo considerando relevante lo que ella hace en su laboratorio. Entonces, para mí fue muy inspiradora en ese sentido, ¿no? De que creo que es importante a la hora de desarrollarse como científico el no solo centrarte en lo que trabajas, sino también poder ayudar a otros grupos de investigación. Muy bien, es una gran científica, Ana María Cuervo, por supuesto, sí. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, me gustaría saber si Irene ha tenido alguna inspiración, alguna mujer inspiradora que, bueno, y que nos cuentes por qué te ha inspirado esta mujer científica. Bueno, yo igual, inspiración, pues al final yo creo que vas siguiendo un poco a poco lo que te va gustando y como decía Beatriz antes, yo creo que todavía nos queda camino y saber por qué línea tenemos que ir avanzando. Entonces, bueno, al final te vas inspirando también tú mismo. Siempre tienes referentes, pero bueno. Pues yo sí sé que es un poco obvio, pero sí que quería hablar de Marie Curie. Creo que es una gran referente en este mundo y seguramente casi todo lo conozcáis más. Así que bueno, sobre todo resaltar, me impresiona mucho si lees un poco su vida sobre todo lo que fue haciendo y todo. Fue una mujer que tuvo las cosas muy difíciles simplemente para estudiar, tuvo que irse de su país, huyó con su hermana sola a otro país, estudió lo que realmente le gustaba, investigó en cobertizos. Bueno, al final nada a su favor y fue una mujer que consiguió 2 premios Nobel. Y bueno, creo que es una gran referente porque al final o sea, da el mensaje de lo que realmente te gusta y lo que quieres conseguir. Al final, por muchas trabas que tengas, yo creo que se puede. Entonces, bueno, me parece una gran referente. Aparte en biomedicina y en química y tal, que era su campo, como personal me parece una mujer bien, vamos. Así que... Excepcional, por supuesto, sí. Yo creo que nos ha inspirado a todas, ¿no? Conocer una historia tan, bueno, pues sí, tan sí, inspiradora, ¿no? Porque en un mundo hace más de un siglo, ¿no? Donde era un mundo absoluto de hombres al 100%, ¿no? Total. Era una mujer que destacaba por encima, ¿no? de todos los científicos de aquella época, ¿no? O sea que
Sí. Que, bueno, que no se habría podido hacer si se les hubiera dejado en esa época a las mujeres hacer lo que hizo Marie Curie, porque rompió con todas las normas sociales, ¿no? La pobre tuvo que luchar contra todo. Pero, joder, si Contra todo, sí. Si hubieran podido todas las mujeres de aquella época, pues probablemente hoy habría muchos más descubrimientos de lo que hay y viviríamos muchísimo mejor. Una valiente. Bueno, efectivamente. Mercedes, ¿tú tuviste algún referente así femenino o que te inspirara Pues lo mismo que han dicho ellas, como referente tampoco tenía un referente porque yo sabía perfectamente que me quería dedicar a la ciencia. Lo que pasa es que a mí me gustaría resaltar que en España tenemos maravillosas científicas y quería hablar de una científica española. Porque aquí tenemos muy buena ciencia y tenemos muchas mujeres investigando y eso es muy importante. Me gustaría hablar de Margarita Salas porque yo además tuve el placer de conocerla, de verla y conocerla en persona. Asistí a uno de sus seminarios porque antes de trabajar en el CENIC estuve en el CBM un tiempo. Y bueno, Margarita Salas creo que es un referente para todas nosotras. Estuvo toda su vida dedicada a la ciencia y sobre todo pues que nos trajo uno de los éxitos más notables de la ciencia española y fue una mujer. Y eso, pues no quería que se acabara este seminario sin hablar de ella, que me parece muy importante para la ciencia española. Sí, Margarita Salas es un poco la Marie Curie española, ¿no? Exacto. Trabajó en Estados Unidos, ¿no? Con Severo Ochoa, ¿no? Que luego fue premio Nobel, y Margarita Salas es la madre de la biología molecular en España, ¿no? Y bueno, claro que merece una mención especial, por supuesto. Laura, ¿tú tuviste alguna mujer que te inspirara? ¿O tienes alguna mujer que te inspire y bueno? Bueno, yo realmente, como han dicho mis compañeras, me siento, por supuesto, inspirada por cualquier mujer que haya sido pionera ya no solo en la ciencia, pero en cualquier campo y que se haya abierto camino pues antes que nadie. Me parece que son siempre historias inspiradoras, pero la verdad es que yo en mi día a día creo que tenemos la suerte de trabajar en un centro en el que hay muchísimas mujeres científicas y a mí me gusta pensar que la inspiración siempre está más cerca de lo que creemos y entonces conocer simplemente la trayectoria de mis compañeras que se han ido a Estados Unidos buscando perseguir la carrera científica, que han vivido miles de cosas y ver que al final han podido volver y han acabado formando su propio grupo de investigación y que hacen ciencia de calidad y se lo han podido mostrar al mundo. Eso yo creo que es lo que más me inspira día a día, como es tu caso, Pilar, y el de muchas otras jefas de grupo que hay aquí en CENIC. Así que creo que destacaría pensar en la inspiración que tenemos a nuestro alrededor en centros de investigación como este. Efectivamente, aquí hay grandes investigadoras en las que inspirarse en el día a día, es verdad, que tienen sus pequeñas historias también de superación, ¿no? y que bueno, pues, muchas gracias, Laura. Y Beatriz, ¿quién te inspiró o si te inspiró alguna mujer a seguir este camino de la ciencia, en tu caso? Pues igual que mis compañeras, yo ya sabía que quería ser científica y en concreto investigadora biomédica, entonces sí que me inspiraron algunas mujeres que por supuesto nos allanaron el camino y hacen posible que hoy estemos aquí. Pero en concreto una mujer que me inspiraba mucho desde que era pequeña es Jane Goodall. No sé si la conoceréis, es una primatóloga. Sé que no tiene nada que ver con lo que investigamos nosotros, es un área de la ciencia totalmente distinta, pero a mí su historia me inspiró mucho porque, por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar la carrera, yo vivía en un pueblo de Huelva y tenía 17 años, no tenía muy claro qué hacer y de repente me fui a Girona a estudiar 2 carreras a la vez en catalán, un idioma que no conocía en absoluto. Y a mí pensar en la historia de Jane Goodall, de cómo una mujer en el siglo pasado se fue al medio de África
a estudiar primates sola, bueno, prácticamente sola, tendría su ayuda, pero es como una historia de superación que dices, si ella pudo irse ahí, yo me puedo ir a Girona y a donde sea. Entonces, no solo en ciencias, sino en lo personal, creo que es algo muy inspirador su historia y todo lo que ha hecho y todo lo que sabemos gracias a ella en cuanto a la etología de los chimpancés. Y bueno, pero también, como decía Laura, en CENIC tenemos grandes investigadoras referentes y que día a día nos inspiran y nos hacen querer llegar más allá. Sí, bueno, yo te entiendo perfectamente, porque a mí una de mis inspiraciones también de pequeñita fue un programa que había en la televisión española, que fue el primero, yo creo, de ciencias naturales que hubo, que se llamaba El hombre y la tierra, que era de Félix Rodríguez de la Fuente y que, bueno, eso marcó una generación. O sea que sí, Jane Goodall sin duda fue, bueno, es científica también, etóloga y, por supuesto, un referente pues, muy importante, sí. Y bueno, ya un poquito para ir finalizando y también para dar un poquito espacio a los que nos están escuchando, que bueno, que os recuerdo, por favor, preguntarnos por el chat, bueno, pues todos, o comentarnos qué os parece lo que están contando estas grandes científicas que hoy nos han hecho un huequito en mitad de sus experimentos para compartir con todos vosotros qué es lo que hacen en el día a día del laboratorio. Contadnos qué os va pareciendo todo esto. Me gustaría, para finalizar, Lorena, preguntarte qué piensas tú que puede aportar tu trabajo a la sociedad, es decir, en global, ¿no? O sea, ¿qué beneficios puede obtener la sociedad de todo el esfuerzo que tú haces en el día a día en el laboratorio? Pues bueno, en realidad no es solo mi esfuerzo, es el esfuerzo de mucha gente, ¿no?, que hay detrás, pues de personal técnico como por ejemplo Irene, que la tenemos aquí actualmente. En nuestro laboratorio también tenemos personal técnico, técnicos que trabajan en el animalario, por ejemplo, cuidando los ratones, etcétera. O sea, hay mucha gente detrás. Yo creo que es un error hablar a nivel individual. Y creo que es importante resaltar que, bueno, todo nuestro trabajo, independientemente de en qué campo estemos trabajando, al final es generar conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante, que muchas veces no es algo que se ve, que sea tangible, pero está en realidad en la base de todo. O sea, desde poder descubrir fármacos que un médico pueda recetar en su consulta, desde poder generar simplemente conocimiento que los profesores puedan explicar en sus aulas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ciencia está en la base de muchísimas cosas que todos aplicamos o todos estamos en contacto con ello en nuestra vida diaria, y que detrás de todo ese conocimiento hay muchísimas personas trabajando que muchas veces somos invisibles, pero bueno, que es importante este tipo de acontecimientos para dar a conocer nuestro trabajo a la sociedad en general, para que sepáis un poco pues que todo nuestro trabajo es muy relevante para la sociedad en su conjunto, ¿no? Ese conocimiento que en un futuro pueda servir pues para desarrollar fármacos, desarrollar tratamientos, conocer más a fondo enfermedades que actualmente no tienen tratamientos o curas y bueno, pues mejorar en definitiva un poco nuestra calidad de vida. Tienes el micrófono apagado. Te decía que imagínate que te metes en la máquina del tiempo y te vas otra vez a primero de la ESO. ¿Estudiarías una carrera de ciencias y serías científica? ¿Estás contenta de hasta dónde has llegado hoy en día? Estoy muy contenta con la decisión que tomé. Me gustaría estar más contenta con las condiciones laborales que tenemos los científicos. Pero en definitiva sí, o sea, la ciencia es un trabajo apasionante, que la verdad que no todo el mundo puede decir, ¿no?, que le gusta en lo que trabaja, y yo creo que eso es un punto a favor, ¿no?, de disfrutar nuestro trabajo, aunque sea muy sacrificado. Lo que me gustaría también es que estuviera mejor valorado, sobre todo en nuestro país. Pero sí, desde luego que volvería a elegir ser científica. Sí. ¿Crees que te queda un camino todavía por recorrer en este país, ¿no? Comparándolo tú que has trabajado en Estados Unidos y demás, ¿crees que todavía queda un camino aquí por recorrer, ¿no?
Sí, sobre todo a nivel de valorar, ¿no?, a los científicos. O sea, yo creo que en Estados Unidos hay un salto tremendo en ese sentido. Allí dices que eres científico y, vamos, piensan que eres alguien grande, ¿no? Y bueno, todos los trabajos tienen su importancia, pero yo creo que aquí en España se debería dar más importancia a los científicos, sí. Yo creo que por eso es tan importante divulgar, ¿no? Que hoy estéis aquí todas y haciendo un hueco en vuestras agendas para que bueno, pues que alumnos de la ESO y de bachillerato puedan, pues, conocer de verdad documentos directos, ¿no?, de personas que están trabajando en ello y que existimos, los científicos y las científicas en España existimos y trabajamos en cosas súper importantes, como acabáis de contar, ¿no? Irene, ¿qué crees cuál es tu granito de arena en el avance de la sociedad en global, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que tú estés ahí trabajando, haciendo experimentos todos los días? Bueno, yo creo que nuestro granito de arena es cada hora que echamos, todo el tiempo que invertimos, todo lo que intentamos leer y siempre un poco darle vueltas a las cosas para sacarle todo lo posible a lo que hacemos. Entonces yo creo que lo que hacemos hoy es lo que vamos a saber mañana, cómo podemos curar esas enfermedades, cómo paliarlas, cómo hacer la calidad de vida que sea mejor, ¿no? Entonces yo creo que la salud hemos visto hasta ahora que es de lo más importante, si no es lo más. Entonces creo que cada ratito que echamos en el laboratorio, cada uno haciendo un poco lo que mejor sabemos, es lo más importante para hacer de esto una vida mejor. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando estás... o sea, sobre todo saber que lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, que es investigación preclínica, básica, sin esta investigación no habría medicinas, no habría todo lo que saben los médicos en sí, que al final es lo que vemos, ¿no? Quién nos cura directamente, pero al final, como dice Lorena, detrás de todo eso hay muchísima gente, muchísima. Entonces yo creo que cada uno tiene su granito de arena que hace de esto, pues, que todo vaya a mejor. Y bueno, por ejemplo, nosotras, como he dicho, estamos en el laboratorio de Marta Cortés Cantelli, pero el laboratorio en sí es de Valentín Fuster, que es un cardiólogo muy, muy importante, ¿vale? Que también lo tenía que decir porque gracias a él, pues, tenemos muchísimas cosas. Es cardiólogo y él es clínico, pero claro, al final la clínica sin esto, o sea, una necesita de la otra. Entonces todo es importante, pero bueno, creo que nuestro granito de arena en cada situación, pues nos hace ¿Qué le mejores. dirías a un estudiante de la ESO que está ahí y que no sabe muy bien, que a lo mejor no le apetece hacer una carrera porque dice, madre mía, ahora 4 o 5 años aquí? Sí. ¿Qué le dirías tú con tu experiencia, ¿no? Como técnico especializado de laboratorio biomédico? ¿Qué le dirías desde tu punto de vista ahora, ¿no? De todo lo que has vivido? A ver, yo creo que no hay que hacer algo que tampoco te apetezca ni sentirte obligado a nada. A mí no me apetecía en ese momento y pude hacerlo. No me sentía... Bueno, creo que tienes que hacer un poco lo que te apetezca, nunca es tarde, son jóvenes, pueden... Yo, por ejemplo, en mi caso, hice un grado superior, que ahora, vamos, está muy... y luego, por ejemplo, tuve muchísimos compañeros que se metieron a biología, enfermería, y al final lo que hace es un poco ganar tiempo y hacerte un poquito más mayor y a lo mejor darte cuenta realmente a lo que quieres enfocarte. Porque luego dentro de mis compañeros en sí, ya te digo, muchos tiraron para biología, otros para enfermería, para fisioterapeuta. ¿Sabes? Más o menos lo que te gusta, pero no conoces todas las ramas que hay, que encima ahora hay muchísimas más carreras que antes. Entonces yo creo que te da tiempo un poquito a centrarte y meterte en ese mundo y conocer
Y bueno, y haciendo práctica, por ejemplo, si te vienes a un centro de investigación, conoces a gente, hablas, te informas, entonces creo que también está bien, que no te tienes que sentir mal por no saber lo que quieres con 18 años o con 17 o 19. Creo que nunca es tarde y bueno, Exacto. fue mi caso, yo me quedé aquí, pero bueno, porque estaba a gusto, me gustaba y bueno, y no quiere decir que no te guste estudiar otras cosas o que en unos años la vida de mil vueltas sí a saber, pero bueno, creo que bueno, Bueno, que no hay que yo creo que presionar. claro, lo que dice es que se puede llegar a la ciencia por muchos caminos, ¿no? Que no hay que agobiarse Sí. y que se puede llegar desde muchos caminos y llegar a hacer grandes cosas que aporten a la sociedad muchísimo, ¿no? En el caso de Mercedes, que ya que está haciendo una tesis y que es investigador predoctoral, Mercedes, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles tus metas y cuáles crees que van a ser, o cuáles querrías que fueran tus aportaciones a la sociedad? Pues la verdad es que mis compañeras lo han comentado todo muy bien, o sea, han lanzado el mensaje de manera muy clara y es así. Yo creo que necesitamos de todos los tipos de trabajo que existen aquí en el CENIC, pues necesitamos investigadores predoctorales, técnicos, postdocs, necesitamos todo para poder llevar a cabo una investigación sólida y pues, con la parte de manos, con la parte de todo. O sea, necesitamos todos los tipos de trabajo. Y la verdad es que, bueno, claro, mi investigación en particular se centra mucho pues, en el envejecimiento y en mejorar la calidad de vida de los pacientes, bueno, de los pacientes no, en general de todos, porque todos envejecemos, lamentablemente. Y entonces, pues, se centra, ya no es solo una enfermedad, sino que es un poco todo, ver cómo se atrofian los músculos, cómo va sucediendo eso a lo largo del tiempo, y es mejorar la calidad de vida cuando envejecemos. Pero es lo que decían mis compañeras, que todo lo que hacemos día a día, nuestras equivocaciones, o sea, equivocarnos nosotros significa que el que venga después sabe cómo hacerlo bien. Entonces, es todo, todos los días aportamos un poquito a mejorar la ciencia, cómo se hace, los experimentos, todo. O sea, ¿tú crees que dentro de unos años envejeceremos mejor y que eso hará que a lo mejor duremos unos años más? Y ya no sé si unos años más o no, pero por lo menos mejorar la calidad de vida pues hasta el fallecimiento seguro, porque es que el envejecimiento es algo universal, entonces es muy importante pues saber cómo se da ese proceso, y además no en todas las personas se da igual, cada persona envejece de una manera diferente, o por un sitio, por otro, más, menos. Entonces, pues ojalá que es otra pandemia, exactamente. Ojalá demos con la clave de qué es lo que nos hace envejecer y cómo podemos retrasarlo, sí. De hecho, muy relevante en esta sociedad que cada vez está más envejecida, ¿no? O sea, que muy relevante toda la investigación. Y Laura, ¿crees que algún día podremos llegar a decir que esas familias que desgraciadamente tienen mutaciones en genes importantes puedan vivir más tranquilas, por lo menos, sabiendo qué les pasa y cómo poder evitar pues eso, tener hijos que transmitan la enfermedad, etcétera, etcétera? Hombre, eso es, por supuesto, la intención que tenemos con todo lo que hacemos, ¿no? En concreto con la investigación que estamos haciendo en mi grupo, pues lo que queremos conseguir es llegar a ya no solo a tratar esos pacientes, sino a curarlos y que dejen de tener este tipo de enfermedades que son muy devastadoras también para todas las familias y toda la gente que les rodea. Entonces, para mí, como han comentado mis compañeras, la investigación es la base de la medicina y del desarrollo tecnológico en general. La sociedad necesita la investigación para avanzar y bueno, yo creo que es súper importante que demostremos que también en España podemos hacer ciencia de calidad y que seamos capaces de hacernos notar en otros países. Y bueno, yo creo que
tenemos que intentar también destacar un poco más, y al igual que yo me fijo en investigadoras que tengo a mi alrededor como fuente de inspiración, pues aspiro a ser algún día fuente de inspiración para gente que venga detrás de mí y que también se fijen en mi trayectoria y digan, pues, jope, qué guay lo que han conseguido y cómo ha llegado hasta ahí, y yo también quiero, ¿no? Entonces, yo creo que ese es principalmente mi propósito. Por supuesto, porque todo suma, ¿no? Yo creo que todas sois excelentes científicas que hacéis proyectos originales. Toda esta investigación vuestra suma, no es que estéis haciendo lo mismo que hace otra persona. Son investigaciones originales que se hacen aquí en España y que, vamos, estoy segurísima de que van a dar muchísimos frutos y van a contribuir de una manera muy importante a la sociedad. Hay una pregunta de María López Fernández para Beatriz de las Mercedes, bueno, Beatriz López. Te pregunta María qué especialidad tienes. A ver, se le ha ido un poco la conexión ahora. Ahora. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, te pregunta María López Fernández que quiere saber qué especialidad tienes. ¿Cuál es tu especialidad? Pues se refiere a qué he estudiado, imagino. Pues yo estudié las carreras de biotecnología y biología y luego hice en Girona, como decía antes, luego hice un máster en investigación biomédica por la Universidad Pompeu Fabra y luego hice otro máster en bioinformática y bioestadística que era interuniversitario entre la Universitat Oberta de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, como dije al principio, al final para ser investigadora biomédica puedes tener un background, una carrera u otra, porque no es que dé igual, porque al final cada carrera te aporta una cosa que no te da la otra, pero tanto si eres bióloga, bioquímica, médico, da igual lo que estudies, que te vas a ir especializando y vas a ir aprendiendo sobre tu investigación con el tiempo y con los proyectos en los que te vayas implicando más. Entonces, yo ahora, por ejemplo, aquí en CENIC investigamos las enfermedades cardiovasculares, pero muchos también venimos de otros proyectos relacionados con el cáncer, con el Alzheimer. La especialidad es algo que imagino que ya iréis descubriendo cuando os metáis en una carrera, que iréis seleccionando y al final lo importante es que hagáis lo que os guste y sigáis adelante con ello. Una preguntita muy rápida. ¿Qué aporta la bioinformática a todo este mundo de la biomedicina? ¿Cuál crees que va a ser la aportación de la bioinformática que contribuya a mejorar la sociedad? Pues yo creo que la bioinformática es un antes y un después en la ciencia. Es algo que nos está permitiendo avanzar a pasos de gigante en comparación con lo que podíamos hacer el siglo pasado, por ejemplo, porque ahora con métodos informáticos computacionales podemos analizar una grandísima cantidad de datos en paralelo. Podemos saber de una persona todo, su genoma, su transcriptoma, su proteoma, todas las proteínas que tiene, todos los genes que expresa. Entonces eso hace unos años era impensable. Si no tuviéramos esa capacidad bioinformática ahora, computacional, de procesarlo, estudiar cada gen uno a uno era una tarea imposible de muchísimos años. Y creo que la bioinformática es todavía un campo en crecimiento, todavía no le hemos sacado todo el potencial que podríamos, pero eso está creciendo y nos está dando resultados buenísimos. Yo creo que todas vosotras generáis tal cantidad de datos que necesitáis de la bioinformática, ¿no? Para analizarlos, que es otra rama de la ciencia que es muy compatible con la biomedicina, ¿no? Lorena, seguro que, vamos, tienes que analizar millones y millones, ¿no?, de datos con bioinformática. Sí, en general, al final no solo sabemos de lo que investigamos, ¿no? Tenemos que tener también formación en estadística, en saber analizar esos datos y sí, al final, pues bueno, por eso es importante también conocer a gente, ¿no?, que te pueda enseñar otras técnicas que te puedan ayudar en tu investigación. Bueno, por aquí tenía el doctor Vicente Andrés, que es el director científico del centro, que me pedía que
contara, bueno, muy brevemente lo que hacemos en mi grupo. Pues en mi grupo básicamente lo que hacemos es estudiar la inflamación dentro de las enfermedades cardiovasculares y, bueno, pues básicamente estudiamos esto tanto en modelos animales como en pacientes y realmente nuestra investigación en el día a día pues implica también trabajar mucho con médicos en hospitales. Tenemos colaboraciones con muchos hospitales en España, con médicos que trabajan en el CENIC, que son investigadores y que además trabajan en un hospital, y con muchos hospitales también fuera de España, ¿no? Y eso, pues bueno, pues ha ayudado a encontrar un nuevo biomarcador para una enfermedad que no se podía diagnosticar hasta ahora, que es la miocarditis, y que hemos patentado desde el CENIC, y que, bueno, pues esperamos también que esto contribuya de una manera positiva a, pues bueno, a dar un diagnóstico mucho mejor a pacientes que ahora estaban un poquito sin diagnosticar correctamente. Y igual que vosotras, pues bueno, también ayudarnos mucho de la bioinformática para manejar toda esta cantidad de datos que se generan, pues tanto de los modelos animales, celulares, moleculares, como de pacientes, y que esto es un trabajo que desde el CENIC se hace muy bien, porque somos médicos, biólogos, informáticos, matemáticos, ingenieros, técnicos de anatomía patológica, técnicos de laboratorio, o sea, todas las especialidades que os podáis imaginar con un único propósito, ¿no? Que es mejorar un poquito la salud y el envejecimiento y bueno, las enfermedades que son más letales, ¿no? Y bueno, creo que ya hemos llegado al fin. Me hubiera gustado que hubiera habido más intervención por parte de los que nos están viendo. Supongo que les da un poco de cosilla preguntar. Ha habido algunas preguntas, pero bueno, todas estas investigadoras que están hoy con nosotros, quería agradeceros muchísimo el tiempo que habéis dedicado. Espero que desde los institutos pues hayáis sacado un mensaje positivo de esto, ¿no? Que es que tenemos muchos científicos en nuestro país, muchos de ellos son científicas, y que el trabajo que hacen es del más alto nivel y que, por supuesto, va a tener una repercusión muy positiva en la sociedad a corto y a medio y a largo plazo, dependiendo del tipo de investigación que hace cada una, y que todas os animamos, a todos y a todas, a continuar estudiando, a llegar al mundo de la ciencia por los caminos que os apetezcan en ese momento, y que, por supuesto, bueno, pues que sepáis que en el CENIC tenemos esos programas formativos que, si queréis ver cómo es un laboratorio por dentro, podéis venir aquí unos días y comprobarlo. Y nada más, muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Gracias. Gracias.